Vamos a comenzar guardando nuestra pieza del día de hoy. Vamos a Save y damos día 4. Y ahora vamos a comenzar haciendo un sketch en el plano right o lateral. Así que vamos a Sketch. Seleccionamos este plano. Muy bien. Vamos a comenzar con una línea que parte del origen y otra inclinada de esta manera. La primera distancia es de 124. Estamos en milímetros. Esta distancia es de 45. Y este ángulo es de 50. Muy bien, vamos a crear otra línea que tenga una longitud de 5 milímetros y damos a aceptar. Lo siguiente, para completar el perfil vamos a crear un offset. Seleccionamos y va a ser de 3 milímetros. En este caso voy a poner -3 y damos OK. Y ya para finalizar cerramos con línea cada uno de estos espacios. Listo. Muy bien. Vamos a cerrar nuestro sketch. Ahora vamos a revolución. Ya está seleccionado el perfil. Vamos a eje y seleccionamos el eje de revolución. Damos OK. Vamos a crear unos redondeos. Vamos a Fillet. El primero será este. Y este es de 40. El segundo será este. Este es de 5. Y el tercero será este, que es de 1. Perfecto. Ya quedó la primera parte. Vamos a cuerpos y cambiamos el nombre a pan. Muy bien. Vamos ahora a crear un plano auxiliar en offset. En este caso será con respecto al plano front. Es decir, el plano correrá a lo largo del plano lateral. Y vamos a dar una distancia de 160. Muy bien. Vamos a seleccionar este plano y creamos un croquis. Vamos a rectángulo, rectángulo de centro. Muy bien. Vamos a restringir este punto con este punto sobre la vertical. Damos Escape. Ahora acotamos. Altura 20. Ancho 30. Y la distancia al origen será de 25. Muy bien. Cerramos el sketch. Damos a extruir. Arrastramos hasta que pase la zona de la otra pieza. Muy bien. Damos nuevo cuerpo y damos OK. Perfecto. Lo siguiente que vamos a hacer es utilizar una nueva operación. En este caso vamos a utilizar Combine. Vamos a seleccionar primero el cuerpo 2 y después Pan. En operación vamos a poner cortar. Y como no queremos que desaparezca el primer cuerpo, vamos a poner Keep Tools y damos OK. Ya ha sido dividido el cuerpo en dos. En este caso es este. Damos botón derecho y remover. Nos quedamos únicamente con esta parte. Muy bien, vamos a crear unos redondeos. Aquí, aquí, aquí y aquí. Estos redondeos son de 4 y damos OK.
Muy bien, estas dos piezas siguen siendo independientes. Lo que vamos a hacer es unirlas. Vamos nuevamente a Combine. Seleccionamos este cuerpo y este. Vamos en operación a unir o Join. Y damos OK. Tenemos un solo cuerpo, lo volvemos a renombrar a Pan. Y ahora vamos a añadir un redondeo de 1 en esta zona. Listo. Damos OK. Perfecto. Vamos nuevamente a crear un sketch en el plano vista lateral o right. Y vamos a convertir esta línea con Project. Damos P y damos OK para poderlo utilizar como referencia. Y ahora vamos a trazar partiendo del centro de esta línea el siguiente croquis. Damos Escape. Muy bien, vamos a empezar a acotar. De aquí a aquí tenemos 25. Muy bien. Aquí tenemos 40. Aquí tenemos 200. Muy bien. Ahora vamos a crear un fillet en Sketch. Este va a ser de 90. Y ahora vamos a acotar entre estos dos, va a haber 150. Perfecto. Ya está completamente definido. Cerramos el croquis. Lo siguiente que vamos a hacer es crear un nuevo tipo de plano. Vamos a construcción y vamos a plane along path. Seleccionamos esta trayectoria y el primero será a punto 2. En este caso lo que indica es que toda la trayectoria va de 0 a 1. Es decir, si yo pongo punto 5, el plano lo crea a la mitad de esa trayectoria. En este caso el primero va a ser a punto 2. Damos OK. Vamos a crear otro. Nuevamente la trayectoria. Y este va a ser al final, es decir, a 1. Y damos OK. Muy bien, ya que tenemos los planos, vamos a organizarlos un poco. Vamos a poner 0,1, 0,2 y 0,3. Perfecto. Vamos a empezar con el plano 2. Lo seleccionamos y damos croquis. Desactivamos el sartén. Vamos a crear un círculo que tendrá 17 milímetros de diámetro. Muy bien, finalizamos el sketch. Ya tenemos el primer croquis. Vamos ahora al plano 3. Lo seleccionamos y creamos un sketch. Y ahora vamos a crear una elipse. Partimos del centro, damos clic y luego clic nuevamente. Vamos a acotar de 45 por 20. Es decir, el eje mayor será de 45 y el eje menor de 20 y damos finalizar sketch. Muy bien, ya tenemos la trayectoria y nuestros perfiles. Vamos a ir ahora a activar el sartén y vamos a la opción de crear loft o recubrir. Seleccionamos los perfiles. Listo. Y en Guide Type seleccionamos la segunda, que es Centerline. Y en Centerline seleccionamos nuestra trayectoria. Listo. Verificamos que en operación esté nuevo cuerpo o New Body y damos OK. Muy bien, damos un fillet. En este caso es de 7. Y damos OK. Perfecto. Ya tenemos todas las partes. Vamos a cambiar el nombre a Handle.
Muy bien. Vamos ahora a crear un offset. Vamos a desactivar la segunda. Seleccionamos esta cara y creamos un offset plane. Vamos a un valor de 2. Perfecto. Ahora lo que vamos a hacer es activar nuevamente Handle y vamos a crear un sketch en este plano. Vamos a nombrarlo 04 y ahora sí creamos el sketch. Una vez aquí vamos a crear un círculo. Lo vamos a acotar de 11. 25 y lo vamos a restringir a lo largo de la vertical y listo, ya está completamente definido. Finalizamos el sketch. Lo siguiente es extruir por todo y damos OK. Vamos a crear un fillet con F de 1 milímetro. Vamos ahora a seleccionar esta cara. Creamos un sketch. Restringimos el círculo en el centro. Muy bien, lo vamos a poner de 5 milímetros. Y finalizamos el sketch. Vamos ahora a extruir. En este caso un corte. Y vamos a dar un valor de -12. Damos OK. Muy bien, ahora nos acercamos a esta cara. La seleccionamos, presionamos Q. Y daremos un offset de -0.5 milímetros. Muy bien, lo siguiente que vamos a hacer será seleccionar esta cara para crear la cuerda. Vamos a Create Thread. Verificamos que sea M5. Damos modelado y damos OK. Lo siguiente que vamos a hacer es cambiar del contexto de pieza a ensamblaje. Hasta ahora hemos trabajado en el contexto de pieza. Es decir, Fusion no está detectando que esto es un ensamblaje, sino que es una pieza dividida en varias partes. En este caso en handle y pan. Para cambiar al contexto de ensamblaje tenemos que seleccionar las dos partes, botón derecho y crear componentes desde cuerpos. Ahora podemos ver que ya tenemos cada parte en su componente y el icono ha cambiado a ensamblaje, ya no es un solo cubo. La primera pieza está anclada, esto lo hace por default Fusion y lo podemos cambiar simplemente dando botón derecho y desanclándola en Unground from Parent. Y si queremos, por ejemplo, que pan ahorita es móvil, sea la pieza anclada, podemos dar botón derecho y Ground to Parent. En este caso ya no se mueve y la que queda móvil es Handle. Bien. Para comenzar a ensamblar, en este caso solamente tenemos una pieza, vamos a ir a Assembly, As Build Joint. En este caso este tipo de ensamblaje es cuando las dos piezas ya están en posición y únicamente queremos definir la relación de ensamblaje. Vamos a dar clic, seleccionamos primero una, luego la siguiente y le damos tipo rígida. Ya quedan las dos fijas. Perfecto. Lo siguiente es vamos a añadir una arandela y un tornillo. Vamos a Insert MagMaster Car Component. Voy a buscar un Lock Washer. Damos clic. Voy a buscar métrica. M5. Puedo seleccionarla de aquí. Verificamos que esté en 3D Step y damos Download. La arrastramos para que la podamos distinguir y damos OK. Muy bien. Ahora también vamos a insertar un tornillo. Vamos a Insert MagMaster Car Component. Buscamos un Parent Screw. Vamos a métrico. Buscamos M5. Y por ahora creo que uno de longitud 12 está bien. Seleccionamos el de aquí. 3D Step y Download. Lo arrastramos también.
Muy bien, lo siguiente será ensamblar las piezas. En este caso vamos a ir a Assembly. No podemos ocupar as Build Joint porque en este caso no están en posición. Así que vamos a ocupar Joint. Me acerco. Y cuando yo paso el mouse por alguna de las caras o aristas me aparecen puntos de restricción. Y si muevo el mouse, desaparecen. Para mantener los puntos de restricción, presiono la tecla Control. Y aunque yo mueva el mouse no desaparece. Bien, para comenzar a ensamblar voy a pasar el mouse por esta cara. Presiono Control y voy a utilizar este punto de restricción. Perfecto. Ahora voy al otro componente con el que voy a ensamblar. Paso el mouse por esta cara, presiono Control y voy a ocupar este. Ok. Vemos que está invertida la relación, damos Flip y listo. Damos OK. Ya está ensamblada la arandela. Vamos a hacer lo mismo con el tornillo. Vamos a Assembly, Join. Nos acercamos, paso el mouse por aquí, presiono Control y doy clic en este punto. Nos vamos a la arandela. Vuelvo a ocupar la misma cara y en este caso ocupo el punto superior. Nuevamente está invertido, damos Flip y listo. Ya está ensamblada la arandela junto con el tornillo y damos OK. Muy bien, ya está completamente definido el ensamblaje, ya tenemos todas las piezas en posición y estamos en contexto de ensamblaje. Ahora lo que te voy a enseñar es agregar una calcomanía. Vamos a Insert, Calcomanía. En este caso voy a ocupar Pan Hit Logo. Vamos a abrir. Seleccionamos la cara. Perfecto. Vamos a ajustar el ángulo y el tamaño. Damos OK. Ya tenemos nuestra primera calcomanía. Antes de agregar la segunda voy a dar una apariencia. Damos con A. Aquí están las apariencias. Puedo aplicarlo a caras, a cuerpos o componentes. En este caso la apariencia que voy a buscar será Rover. Y voy a ocupar esta que está aquí. Y la añado. Puedo dar doble clic, cambiar la rugosidad o la escala. En este caso así la voy a dejar. Debemos tomar en cuenta que esto es únicamente apariencia. Es decir, es visual. No cambia ninguna propiedad física de este elemento. Más adelante en otros videos veremos cómo hacerlo, pero en este caso solamente es visual. Muy bien, ya que está, ahora voy a añadir mi segunda calcomanía. Voy a Top. Vamos a Insert, Calcomanía. Y ahora voy a ocupar Handle Logo y selecciono la cara. Movemos la escala, ajustamos la posición y damos OK. Muy bien, con esto hemos terminado la práctica del día de hoy. Nos vemos en el siguiente video. Gracias.